Hay una frase que dice que los dioses no eligen al más fuerte, sino al que está dispuesto a sacrificarse. Esto es Batman Azteca. Si hay algo que nunca esperé ver fue una película de Batman inspirada en la cultura azteca. O sea, ya hemos visto el murciélago en 1000 versiones distintas, desde el clásico Batman de Nolan y los demás en live action, pasando por todas sus versiones animadas e incluso por el Batman de Lego. Pero jamás se me ocurrió que pudiese existir una versión como esta, y este es probablemente uno de los proyectos más extraños y arriesgados que DC ha lanzado en los últimos años. Incluso la película navideña del 2023 era más predecible y factible que esta. En esta película nos dan una mezcla de historia prehispánica, mitología azteca y el entorno del Caballero Oscuro, donde Gótica se cambia por Tenochtitlán, creo que lo dije bien, y donde la venganza no viene de la muerte de los Wayne en un callejón, sino de la brutalidad de la colonización. Desde que se anunció la película se levantó mucha polémica, porque más de uno decía que esto no era tanto una historia de Batman, sino más bien un pretexto para hablar de la conquista y sus horrores, metiendo al murciélago como excusa para llamar la atención. Y siendo sinceros, algo de eso sí hay. Bueno, en realidad hay bastante de eso. Aún así, yo tenía bastante curiosidad, porque hay que reconocer que Batman es un personaje que puede adaptarse a cualquier contexto cultural o histórico. Ya lo hemos visto en futuros distópicos, en la Edad Media y hasta en el Japón feudal. Así que ¿por qué no verlo en el México azteca? Y antes de nada quiero aclarar que yo no soy un experto en historia y mitología ni nada por el estilo, y tampoco voy a juzgar si hace una buena o una mala representación cultural. Ese es un debate que no me corresponde, así que simplemente la veré como una película más de ficción. La historia comienza en pleno imperio azteca, donde conocemos a Yowali, un joven noble que vive en un poblado gobernado por su padre, un líder respetado por su gente. Yowali últimamente ha estado sufriendo pesadillas recurrentes. En ellas ve a un toro arrasando con todo a su paso, mientras una figura de murciélago lo protege de la destrucción. Su padre insiste en que estas no son simples pesadillas, sino visiones proféticas que anuncian su destino, aunque Yowali, incrédulo, las rechaza, hasta que el destino mismo le da un golpe de realidad. La llegada de los conquistadores españoles cambia para siempre el rumbo de su vida. Liderados por Hernán Cortés, los invasores arriban a las costas del imperio, y en un inicio son confundidos por dioses, debido a su apariencia y armas desconocidas. El padre de Yowali, en un acto de buena fe, les ofrece alimento y refugio, pero Cortés exige ser llevado a Tenochtitlán, bajo la excusa de querer conocer al emperador Moctezuma. El líder azteca percibe oscuridad en las intenciones de Cortés y se niega, desatando la furia del conquistador, quien sin dudarlo le corta el cuello frente a todos, dejando al joven Yowali con la imagen más dolorosa de su vida, su padre muriendo en sus brazos, una tragedia que funciona como el equivalente al asesinato en el callejón para Bruce Wayne, el momento en el que nace su deseo de venganza. Tras la muerte de su padre y la masacre de todo su pueblo, Yowali es el único que logra escapar y se interna en la selva, donde es ayudado por la versión de Poison Ivy a curar sus heridas y guiarlo hacia un antiguo templo dedicado al dios murciélago Sinakán. Decidido, Yowali busca a Katzin, un viejo amigo de su padre que en esta historia cumple el rol de Alfred. Juntos viajan para pedir audiencia con Moctezuma y advertirle de la amenaza de los españoles, pero el emperador ignora por completo sus advertencias, cegado por la manipulación de Yoka, el sumo sacerdote del imperio y quien tiene contacto directo con uno de los dioses. Rechazado y frustrado, Yowali entiende que no puede esperar a que otros actúen por él, así que se entrega al entrenamiento, con el objetivo de convertirse en el guerrero definitivo que pueda enfrentarse al ejército de Cortés. El tiempo pasa y finalmente los españoles son recibidos en Tenochtitlán, tratados como invitados de lujo por la corte, pero Yowali, ya transformado en el murciélago, se mueve en las sombras, vigilando y esperando el momento para actuar. Cuando se enfrenta por primera vez al ejército invasor, la diferencia de poder es abismal y la batalla parece perdida. Cortés logra acorralarlo y está a punto de dar el golpe final, pero justo en ese momento aparece una misteriosa aliada, una guerrera vestida como un jaguar, y en el proceso Gatúbela hiere gravemente a Cortés, marcándole el rostro de manera permanente y transformándolo en el villano dos caras de esta versión alternativa. Con la ayuda de Akatzin, Yowali empieza a construir armas y armaduras con material robado de los españoles y adoptando por completo la identidad de Sinakán, el dios murciélago. Ahora no es solo un joven buscando venganza, sino un vigilante que actúa desde las sombras para proteger a los suyos. Pero los problemas no solo vienen de afuera. El sacerdote Yoka sigue manipulando al emperador. Le dice que los españoles son enviados divinos y que enfrentarse a ellos sería ir en contra de la voluntad de los dioses, y que en cambio deberían ofrecerle más sacrificios para
para ganarse su favor. El emperador finalmente se harta de toda esta situación y termina desterrando a Yoka de la capital. Lejos de resignarse, Yoka regresa al hogar de su familia, siguiendo las visiones de su dios. Allí recibe lo que él cree que es una prueba de fe, el mandato de sacrificar a todos sus seres queridos. Yoka, cegado por el fanatismo, cumple con esta aberración, solo para descubrir tarde que había sido engañado. No era un dios benevolente quien lo guiaba, sino Tezcatlipoca, el dios del caos y de la oscuridad, un maestro de la manipulación que lo arrastra definitivamente a la locura. Consumido por la culpa y la demencia, Yoka recubre su cuerpo con las cenizas de su madre, para llevarla siempre consigo, y con su propia sangre pinta una sonrisa macabra en su rostro, recordando las palabras de ella: deberías sonreír más. De esta forma grotesca, el sacerdote traidor deja de ser Yoka, para convertirse en la representación prehispánica del Joker, un monstruo nacido de la tragedia y la manipulación divina. Yoka, ya consumido por la locura, asesina a un soldado español y regresa disfrazado como parte del ejército de Cortés. Aprovechando el caos, se infiltra en el corazón del imperio y frente a toda la multitud asesina al emperador Moctezuma en un acto brutal que simboliza la caída del orden. Este crimen desata la batalla final entre el imperio azteca y las fuerzas invasoras, una confrontación sangrienta en la que los mexicas salen victoriosos, pero Yowali cae a causa de las heridas sufridas en combate, aunque bueno, al final es aparentemente resucitado por el dios murciélago, y la película deja puerta abierta a una posible secuela, donde Yoka y Dos Caras unan fuerzas, y como si no fuera suficiente, la escena postcréditos nos revela al Pingüino como un doctor de la peste negra, expandiendo aún más este universo alternativo. Y ahora que justo menciono este personaje, quiero hablar de uno de los aspectos que más me gustó y por el cual me decidí a ver la cinta: el diseño de sus personajes. Hablando del Pingüino en particular, me pareció una genialidad esa mezcla entre su figura clásica y la estética de un doctor de la peste. Encaja perfectamente con el personaje y me dejó con ganas de verlo en una futura secuela. Y el mismo cuidado se ve en el resto de personajes, referenciando la cultura y las deidades de la época. Empezando con Batman Azteca, me pareció un protagonista sólido. La película logra mostrar muy bien su arco de personaje. Pasa de ser un joven escéptico marcado por la tragedia a alguien que madura y entiende que los dioses actúan de formas misteriosas. Aprende que no tiene sentido guardarles rencor y que en cambio debe aceptar la guía de Sinacán y apoyarse en esa fuerza para convertirse en el protector de su gente. Ese crecimiento personal desde el dolor hasta la aceptación de su destino es lo que realmente lo convierte en Batman. Por otro lado, Hernán Cortés funciona como un villano central muy convincente. Lo presentan como un conquistador atemorizante, implacable e inteligente, un estratega que no duda en usar la violencia y el engaño para cumplir sus metas. Y su transformación al Dos Caras colonizador luego de ser marcado en batalla no solo refuerza lo aterrador de su figura, sino que también le añade personalidad al relato. Es un villano que no se siente de cartón, transmite amenaza y poder cada vez que aparece. Y finalmente llegamos a Yoka, que como cosa rara terminó siendo mi personaje favorito, y eso que fue un personaje secundario que tuvo poco tiempo en pantalla, y aún con eso su historia y su transformación son sin duda de lo más impactante de la película. Me fascinó cómo lo construyeron como un sacerdote trastornado, alguien que se obsesiona con la idea de escuchar a los dioses hasta perder la razón por completo. Su diseño es simplemente espectacular, es macabro, inquietante y tiene un aire de locura que lo hace destacar en cada escena. Ese enfoque de fanático religioso llevado al extremo le da un ángulo que encaja perfectamente en este universo, convirtiéndolo en la razón principal por la que quisiera ver algo más de esta historia. En conclusión, Batman Azteca me pareció una película interesante y arriesgada, que logra proponer algo distinto dentro de un género que muchas veces se repite a sí mismo. La verdad me gustó bastante, pero sí sentí que por momentos se inclinaba más hacia un relato documental sobre la colonización que hacia una verdadera película de Batman. Y ojo, no digo que esto esté mal, pero las partes más disfrutables y las que realmente me engancharon fueron aquellas donde se mezclaban de lleno los elementos clásicos del murciélago con la mitología azteca, sus villanos, su arco como héroe y esas escenas oscuras que recuerdan por qué Batman es tan adaptable a cualquier contexto. Y creo que ahí está el detalle: con un material tan rico como la cultura prehispánica y con personajes tan icónicos como los de Batman, había espacio para algo todavía más grande. De todas formas, si me preguntan, creo que vale la pena verla, no solo por lo curioso que resulta ver a Batman reimaginado en ese contexto, sino también porque abre la puerta a un universo alternativo que podría dar más juego en el futuro. Y ahora lo dejo en tus manos. ¿A ti qué te pareció Batman Azteca? ¿Quieres que haya secuela o crees que es mejor dejarlo como un experimento único? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, agradecería que dejaras un like y te suscribieras. Todo su apoyo es bien recibido. Nos pillamos.